Una democracia multicolor, por un Ecuador mejor. Sé parte de las grandes decisiones. Acude a votar el domingo 9 de febrero al recinto electoral donde te encuentres empadronado y elige binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos. Recuerda que puedes presentar tu cédula de identidad, pasaporte o ID consular, vigentes o caducados. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Qué gusto de tenerles nuevamente en otro programa de Visión Política y en esta ocasión continuando para nosotros este afán de dar a conocer a ustedes el perfil de los candidatos y especialmente los que nos van a representar en el área presidencial. Hoy tenemos el gusto de tener al candidato Carlos Rabascal. Él representa al partido Izquierda Democrática. Nuevamente lo tenemos acá en nuestro estudio y así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, un gusto. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien. Qué bueno, muy buenos días, Mónica. Bueno, acá buenos días, allá me imagino que ya estarán más al mediodía. Un gusto poder compartir con usted y con su audiencia. Así es, mi estimado Carlos, nuevamente acá en este programa de Visión Política, en esta ocasión en unas elecciones que son muy importantes este 9 de febrero y quisiéramos pues compartir con nuestros seguidores quién es Carlos Rabascal. Encantado. Bueno, estas elecciones son unas elecciones claves para el Ecuador por la crisis que estamos viviendo desde hace algún tiempo. Desde hace 7 años ya venimos con muchas complicaciones en todos los aspectos económicos, en los aspectos sociales, en términos de ausencia de plazas de trabajo. Hemos pasado una crisis en el sector energético que ha afectado aún más la economía y ha generado desempleos por 240,000 personas. Y evidentemente el problema de la inseguridad. Mi preocupación en este momento es que yo veo a una clase política completamente extraviada, que ha perdido sintonía con las necesidades del país, y cuando hablo de las necesidades del país, ha perdido sintonía con las necesidades de las familias ecuatorianas y también del sector productivo. Mónica, es preocupante ver que el Ecuador no crece en su economía desde hace ya bastante tiempo. Y cuando una nación no tiene crecimiento económico, lo que crece es el desempleo y la pobreza. Y eso, si lo ligamos o lo relacionamos con el tema de la inseguridad, es un problema serio. Porque 7 de cada 10 ecuatorianos viven en informalidad. Y mire usted el grave problema que tenemos. Hace 10 años, Mónica, la población en edad de trabajar, dentro de lo que es la población económicamente activa, era 6 millones y teníamos 3 millones de empleos adecuados. Hoy tenemos 8 millones, más de 8 millones en la población económicamente activa, pero mantenemos los mismos 3 millones de personas con empleo adecuado pleno. ¿Qué significa eso? Significa que no hemos sido capaces de generar nuevas plazas de trabajo. ¿Y por qué no hemos sido capaces de generar nuevas plazas de trabajo? Casualmente, porque tenemos una economía debilitada, una economía que no crece y un hipercentralismo que concentra la riqueza, que concentra el poder económico en 2 o 3 ciudades. Guayaquil y Quito representan entre el 65 y el 70%. Entonces, ¿qué pasa con las otras 220 ciudades? Y ahí tenemos un problema serio, porque al tener ese nivel de informalidad muy alto, los estamos destinando a muchos de ellos a ser presas fáciles del crimen organizado. Prácticamente nuestra visión desde el exterior, estimado Carlos, es esta inseguridad que ha ocasionado en el país. Muchos sabemos que uno de los ingresos principales ha sido el turismo para el Ecuador. Entonces, promocionar más el país fuera, digamos, con esta inseguridad no ha sido fácil. En estas nuevas elecciones, ¿cuáles son los puntos ejes de su campaña para todos los que están dentro y fuera del país? A ver, hay temas que hay que trabajar de forma urgente y también
hay que trabajar en esos mismos puntos en temas estructurales. Porque vivimos de coyuntura en coyuntura, Mónica. Y el Ecuador se ha acostumbrado a ser un país bombero, apagando incendios, apagando incendios, apagando incendios. Pero parecería que no nos gusta resolver los problemas de una vez por todas. En ese sentido, es importante que nos enfoquemos en la seguridad, en la economía, en la producción, en el trabajo, en la equidad territorial, y una gran reforma a la función judicial. Porque cada uno de estos elementos que he mencionado están interconectados. La falta de seguridad es una consecuencia del abandono a la ciudadanía en términos de políticas públicas que permita tener un país inclusivo y de oportunidades. Por tanto, el eje central en este momento, si bien tenemos que atender el tema de la seguridad y tenemos que tener una política y una estrategia en el tema de seguridad, el tema central que pivotea todos estos otros elementos se llama economía. El eje central es la economía, porque si no arreglamos la economía, difícilmente vamos a poder arreglar los otros aspectos, porque los otros aspectos son consecuencia de este mal manejo de la economía. Y dentro del manejo de la economía, tenemos que lograr una articulación de dos frentes, la macroeconomía y la macroeconomía. Dentro de la macroeconomía, articular un programa, una estrategia que nos permita gestionar los déficits fiscales, pero sin sacrificar la reactivación del aparato productivo. Y ahí tenemos un gran reto, Mónica, y es que tenemos urgentemente que activar en la capacidad de consumo, tanto de los ecuatorianos y ecuatorianas como del sector productivo, a efectos de poder volver a mover los recursos monetarios a la economía interna. Y cuando digo es activar el consumo, tenemos que entender que a mayor consumo, mayor producción, y a mayor consumo, mayor producción, mayor plazas de trabajo. Pero cuando eliminamos la capacidad de consumo en la sociedad y la economía está en recesión, entonces va a haber menos cantidad de trabajo. Es lo que acabamos de pasar. Ese es el primer reto. Ahora, ¿cómo lograr articular esa gestión de déficit fiscal y de la economía? El Ecuador ha venido de tumbo en tumbo con una concepción equivocada. Cree que el déficit fiscal lo puede manejar con un programa de endeudamiento. Pero resulta, Mónica, que ese endeudamiento que tiene el país hoy es demasiado alto y que no lo podemos pagar porque estamos perdiendo oxígeno financiero. Hoy la deuda del Ecuador a septiembre del 2024 está por encima de los 87.000 millones de dólares, que equivale al 70% del Producto Interno Bruto, y la carga anual por amortizaciones de pago y servicio está en 9.000 millones de dólares año. 9.000 millones representa el 25% del presupuesto del Estado. Ahí viene el estrangulamiento financiero. Por tanto, tenemos que entrar a un proceso de reestructuración. Entiendo que para el Fondo Monetario Internacional y las multilaterales no usan ese término, sino reperfilamiento. Pero tenemos que hacerlo con una visión de bajar la carga de pago de la deuda, del dividendo, para que se me entienda bien, y ampliando los plazos, porque si no hacemos eso, difícilmente vamos a tener la liquidez necesaria para atender seguridad, educación, salud y a los municipios y prefecturas. Entonces, eso hace frenar la economía en caso de no hacerlo. Ahora bien, el gobierno nacional, el gobierno central, le ha quitado recursos a la economía interna. Se ha apropiado de recursos de los municipios, de las prefecturas, del IES, y no ha pagado a proveedores. A tal punto que ya para este año hay 5.000 millones de dólares de pagos no realizados, atrasados, que se van a sumar a todo aquello
que hay que realizar durante este año del ejercicio 2025. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar la cadena de pagos, porque cuando se rompe la cadena de pagos, se comienza la economía a afectar porque seguimos retirando recursos monetarios y la liquidez comienza a crecer. Por tanto, tenemos que sentarnos con los acreedores internos también a decirles, señores, no les podemos pagar de la noche a la mañana, vamos a hacer un plan de pago serio para poderlo cumplir y comenzamos a inyectar recursos económicos, ¿verdad? Y ahí comienzan esos recursos a circular en la economía interna y activamos consumo. Por otro lado, tenemos que activar el Banco del Estado, un Banco del Estado que en el corto y mediano plazo deba inyectar créditos a los gobiernos autónomos descentralizados entre el orden de los 1.000 y 1.500 millones de dólares para financiar proyectos de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, vialidad, riego, electrificación en las zonas rurales, esta última parte, y también en las zonas urbanas, el tema de agua potable y alcantarillado. Si logramos eso, estamos inyectando todo ese recurso a través de los gobiernos autónomos descentralizados y esa obra pública a través del Banco del Estado comienza también a activar la economía, que sumado a la cadena de pagos, entonces ya comenzamos a activar consumo, producción más trabajo. Y por otro lado, tenemos que comenzar a trabajar en incentivos al sector privado, que no necesariamente tienen que ser tributarios, una política, estrategia de reactivación del sector empresarial, del sector productivo, a través de la articulación pública-privada para, por ejemplo, entrar a temas de infraestructura vial, por ejemplo, autopista Guayaquil-Quito, infraestructura vial, infraestructura energética, que es fundamental para resolver los problemas de la crisis, ¿verdad? Y también recuperar la capacidad de producción petrolera, pero también teniendo en cuenta que para poder incrementar los niveles de extracción en el petróleo, también tenemos que entrar a la inversión de exploración. Y eso solamente lo puede hacer el sector privado, la inversión privada, porque el Ecuador no tiene los recursos. Entonces, ahí sí comenzaríamos a activar la economía internamente. Y también tendríamos que fijarnos en 3 ejes que son fundamentales para el crecimiento económico a futuro, que ya uno de ellos está comenzando a tener resultados. A ver, ¿en qué somos fuertes nosotros? En producción primaria. Pero la producción primaria tiene precios volátiles, Mónica. A veces abajo, a veces arriba. Y nuestra conformación de producción está mucho en manos de pequeños productores que tienen una tenencia de tierra promedio de 4 a 6 hectáreas. Y eso hace que no seamos productivos y tampoco competitivos. Tenemos que rescatar el sector rural y convertirlo en polo de desarrollo. Pero adicionalmente tenemos que pasar a la agroindustria para agregarle valor y ahí sí tendríamos un sector rural con mucha fuerza y más sostenible. Por otro lado, el turismo es fundamental, pero el turismo no va a crecer tan solo porque hagamos propaganda del país. Porque podemos hacer propaganda, la gente puede venir, pero si encuentra inseguridad, si no tiene servicios públicos, no hay infraestructura de salud, no hay infraestructura vial y adicionalmente vemos que estamos en una declaratoria de guerra interna, la gente no va a venir. Entonces tenemos que trabajar y planificar mejor el eje turístico, ¿verdad? Comenzando, tenemos una naturaleza preciosa y espectacular, pero el mundo entero tiene esa naturaleza preciosa y espectacular. ¿Qué es lo que ofrecemos más allá de la naturaleza para ser más atractivo y que en vez de ir a Colombia vengan al Ecuador, que en vez de ir a Perú vengan al Ecuador, que en vez de ir a las playas de España vengan a las playas ecuatorianas, que en vez de ir al Everest vengan al Chimborazo? ¿Qué ofrecemos como elementos diferenciadores para que vengan? Entonces tenemos que trabajar en el ordenamiento territorial a efectos que ese ordenamiento territorial comience a ser atractivo, comience a ser algo que llame la atención, acompañado de políticas de creación de centros de entretenimiento para el turista. Entonces ahí
podemos trabajar e inyectar recursos para desarrollar el agroturismo, el ecoturismo, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos que ir también a otra actividad económica. Y esa otra actividad económica que nos permitiría generar ingresos para poder ir saliendo de la deuda y a su vez invirtiendo en los derechos fundamentales como es educación, como es salud y como es seguridad, se llama recursos naturales, la minería. La minería es fundamental. Evidentemente una minería legal, evidentemente una minería responsable y evidentemente, al igual que el petróleo y la minería, tienen que estar enfocadas no solo a la generación de recursos, sino que también debemos acercarla a los desarrollos comunitarios donde se encuentran esos recursos naturales para generar sentido de pertenencia, para poder involucrarlos y además utilizar esos recursos para entrar en una transición ecológica para que algún día tengamos una economía no extractivista, pero tenemos que utilizar esa transición para ir capacitando a nuestro pueblo y a nuestra economía a efectos de fortalecer esa economía interna y generar recursos de forma interna sin descuidar el sector externo de la economía. Muy importante lo que usted pues nos comparte, estimado Carlos, porque sabemos que es importante estas elecciones, este 9 de febrero. A la vez nosotros como ecuatorianos en el exterior, nos interesaría saber en su programa político, en su propuesta electoral, qué es lo que tienen preparado para nosotros como Izquierda Democrática. A ver, comencemos por algo. Nuestras hermanas y hermanos que tuvieron que emigrar del Ecuador hacia el exterior, lo hicieron por falta de oportunidades en el país. Hubo una gran migración en el año 99, producto de lo que se conoce como el feriado bancario. Y el Ecuador los ha dejado solos. Y a pesar de aquello, nuestras hermanas y hermanos que salieron del país han sido muy agradecidos con el país. Tenemos remesas del orden de 5.200 millones, 5.500 millones que llegan al Ecuador y que han sostenido gran parte de la economía y de la dolarización. Pero hoy en día estamos viviendo momentos bien complicados, por ejemplo, con la declaración del presidente Trump. Se pone en riesgo la migración, se pone en riesgo la calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos migrantes. ¿Me están escuchando? Porque me da la impresión que se cayó la señal. No, sí, adelante, estimado Carlos. Entonces, vamos a comenzar por una política y una estrategia, y eso será uno de los primeros decretos que voy a firmar en caso de ser presidente. Es la política de protección y asistencia a nuestras hermanas y hermanos migrantes, a efectos que tengan asistencia legal que es fundamental, porque estaríamos poniendo en riesgo la estabilidad de esas familias. Por tanto, asistencia legal. Pero también queremos involucrar a nuestras hermanas y hermanos migrantes en la vida económica del país. Ya los ecuatorianos que emigraron tienen una visión de mundo distinta ya. Ya no es la visión del mundo del ecuatoriano que está acá. Ya tiene una visión del mundo de avanzada. Y tenemos que aprovechar ese crecimiento personal, profesional, que ha adquirido las familias ecuatorianas que emigraron. Y recordemos también que ya hay un cambio generacional de esas familias migrantes y que ya hay en ese cambio generacional jóvenes que tienen otro tipo de preparación, que tienen una calidad académica superior y que bien los podemos involucrar. Y adicionalmente, a través de los gobiernos electrónicos, sobre todo en lo que tiene que ver con relaciones exteriores, tenemos que asegurar la erradicación de toda esa mitología o de todo ese abandono que tiene nuestro pueblo en el exterior, que para hacer un trámite en una embajada, en un consulado, es un verdadero viacrucis.
Eso por un lado. Pero yo le decía incorporarnos en la vida económica del país. Me refiero a que, ¿por qué no nuestros hermanos y hermanas migrantes, a través de la constitución de cooperativas de servicio, a través de constitución de cooperativas de comercialización, no pueden comercializar nuestros productos, nuestros bienes y servicios para colocarlos en el exterior? Para colocarlos en el exterior. ¿Y eso qué significaría? Significaría fortalecer la relación de los ecuatorianos en territorio ecuatoriano y de los ecuatorianos en territorios externos. Y generamos plazas de trabajo, generamos valores, más valores, dólares o euros, a través de nuestras exportaciones, y esos dineros también están llegando a través de las cooperativas de ecuatorianos constituidas en el exterior para poder colocar en las grandes cadenas que puedan existir. Eso nos puede ayudar mucho. Eso nos puede ayudar mucho. Y lo otro es no perder el contacto entre el gobierno y nuestros hermanos migrantes. Porque en más de una ocasión he recibido información de que no son bien atendidos. Entonces, ese gobierno electrónico nos permite ¿qué? Agilitar toda la tramitología, pero también tener una base de datos importante, de quiénes son, cuántos son, dónde están y qué necesidades tienen. Y de esa manera podemos establecer de forma eficaz, eficiente y oportuna toda esta asistencia de carácter legal y de carácter también social. Y por otro lado, adicionalmente, podemos estar estableciendo, ¿verdad?, toda la promoción turística a través de ustedes también. Cabe recalcar, estimado Carlos, la importancia del talento humano de los migrantes, porque ya después de tantos años ellos se han integrado en los países en donde actualmente residen, una visión empresarial, una visión profesional que puede ser muy útil para el país. El hecho de regresar al Ecuador significa también tener ayudas, apoyos para poder reintegrarnos de nuevo al Ecuador y comenzar nuevamente en un país al cual amamos, pero como usted lo ha mencionado, los problemas políticos nos tienen todavía lejos de nuestro país. Pero no solamente eso, Mónica. Ya hubo un plan retorno y el plan retorno fue un fracaso porque se les vendió humo. Es decir, llegaron acá y se encontraron con la triste realidad de que no podían acceder ni siquiera a una línea de crédito. Entonces, todas esas cosas tenemos que resolver. Pero por otro lado, también podemos conectar los intereses económicos financieros del migrante para que genere rentabilidad acá. Mire usted, se envía 5.200 millones más o menos año acá. Pero esos 5.200 millones, que si bien ayudan a la economía ecuatoriana, no hay un ordenamiento estratégico. Si yo el día de mañana, como gobernante, establezco una política pública para la constitución de un fideicomiso especial que esté orientado, por ejemplo, a el desarrollo de actividades económicas en el país en manos del Estado, y que eso a ustedes les produzca una rentabilidad del 5, del 8, del 9, del 10%, estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente tienen que ser esas tasas, pero que sí una rentabilidad que sea superior a la rentabilidad que puedan tener por colocar ese dinero en cuentas de ahorro o en inversiones en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué les estamos dando? La oportunidad y el efecto multiplicador de sus inversiones. Entonces tenemos que ir pensando cómo integramos todo esto. Y lo otro que tenemos que trabajar, evidentemente, es en la complementación y en los acuerdos binacionales de seguridad social, ¿no? Y de asistencia en términos de salud. Que eso se tuvo en un momento dado éxito, pero no hemos podido avanzar como país.
No se han concretado muchos acuerdos de ayuda también en el exterior y es lo que muchas veces ha limitado el crecimiento de muchas empresas, de muchas personas que han creado ya su import-export y han estado limitados. Me encantó el hecho de que usted nos diga de hacer un censo, porque es verdad, hasta ahora no tenemos una cifra oficial de migrantes que estamos en el exterior y también es el poder saber a qué se dedican, qué pueden ofrecer estando lejos, qué pueden aportar al país con el crecimiento lejos de su país después de tantos años. Le puedo compartir que ahora nos da gusto de ver que los hijos de las primeras generaciones de migrantes ahora son profesionales muy integrados. Le hablo acá de lo que es Italia. Nos da el gusto de compartir el hecho del sacrificio de muchos migrantes que ahora pues lo podemos ver reflejados en los profesionales que se han convertido. Totalmente de acuerdo, Mónica, pero hay un riesgo, que ya la tercera generación puede perder ese relacionamiento con el país de origen, con el Ecuador. Entonces, por eso tenemos que tener una política clara de cómo nos volvemos a reconectar con las familias ecuatorianas. No solamente la primera generación que se fue, la segunda generación que después estuvo, pero ya la tercera generación se va perdiendo la relación y eso no lo podemos permitir porque tenemos que tener claro que el sentido de pertenencia y la identidad viene a partir de la necesidad de construir un tejido sociocultural y eso es fundamental. Muy fundamental en el hecho también, estimado Carlos, en la difusión cultural de nuestro país, que es clave, pero así también es. Aquellas personas que son embajadores de la cultura también necesitan ser motivados para continuar con su trabajo acá. Grupos de folclore, los que fomentan el turismo, necesitan también ser incentivados. Y por eso es que muchas veces se ha perdido ese interés porque la mayoría lo hace voluntariamente y todo tiene su límite. Pero es por ellos que se permanece conocer las danzas, el conocer lo precioso de nuestro país. Hay mucho por hacer. Sí. Mónica, ha sido un placer poder conversar con usted. Así es, mi estimado Carlos, sabiendo que para nosotros acá el voto es facultativo y sabiendo la importancia de su presencia hoy en nuestro programa, ¿por qué debemos votar por Carlos Rabascal? A ver, ustedes me han escuchado. ¿Respondo a la política tradicional o vengo con ideas nuevas? ¿O vengo con propuestas no tradicionales? Estoy hablando de cosas nuevas que no se han hablado. Y todavía no le he dicho que para salir del hipercentralismo tenemos que crear regiones autonómicas descentralizadas. Mire, soy una persona pública ya de hace años, eso no lo voy a negar. Pero yo no respondo a lo clásico de la política. Yo me enfoco en los problemas estructurales para dar soluciones estructurales sin descuidar la atención a lo urgente y lo urgente. Conózcanme, escúchenme y luego decidan. En todo caso, recuerden que represento en mi candidatura a la presidencia de la República a la izquierda democrática Vistas 12. Y que para poder llegar a la presidencia de la República necesito un equipo de trabajo en el legislativo. Si deciden votar por nosotros, recuerden, somos la lista 12. Gracias por este tiempo que usted nos ha brindado, estimado Carlos. Sabemos cómo está esa campaña electoral de fuerte y se dio unos minutos para dialogar en nuestro programa Visión Política. Le deseamos todo el éxito, siempre y cuando pues nosotros no se nos olviden de nosotros los ecuatorianos en el exterior, que de verdad que necesitamos el apoyo político para poder también nosotros algún día volver a nuestro hermoso país. Bueno. Por eso casualmente le he compartido toda nuestra propuesta y visión para ustedes. Un fuerte abrazo, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Carlos. Y un abrazo a todas nuestras hermanas y hermanos en el exterior. Gracias por no olvidarse de su país. Gracias por amar al país. Y ojalá que podamos construir esa relación permanente y cotidiana, involucrándolos a ustedes, no solamente en la economía,
sino también en la cultura. Gracias, ha sido un gusto, estimado Carlos, y éxitos, y estaremos viéndonos el 9 de febrero en las elecciones. ¿Cómo no? Éxito. ¿Sofía? Sí. Al aeropuerto, ¿verdad? Buenos días. Sí, por favor. Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales 2025, desde las 9 hasta las 19 horas, según el uso horario de cada país. A mí me parece súper importante que nuestros migrantes decidan por el futuro de nuestro país. Le cuento, yo tengo a todos mis hermanos por allá. En serio, yo también. Mi mamá vive en Nueva York y tengo otros parientes en Europa. Ellos saben que el sufragio es presencial y solo deben llevar la cédula, el pasaporte o el ID consular. No importa si están vigentes o caducados. Es que nuestros compatriotas están por todas partes. Por eso pueden votar en 3 circunscripciones especiales del exterior: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica, el Caribe y África. Además, 3.215 compatriotas voluntarios serán miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, que son nuestros propios hermanos quienes receptarán y contarán los votos. Recuerda consultar sobre las modalidades de capacitación en la oficina consular a la que perteneces. Visita www.cne.gov.es o descarga la CNE App e infórmate. Tu participación hace la diferencia. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.